Vamos a la computadora, se está grabando, voy a grabar por Audacity, por si acaso, a ver, se escucha, vale, se escucha bien, la de fondo, y vamos a transmitir ahora por Facebook Live. Vale. A ver, transmitimos. Ayer no me dejaron transmitir, a ver si hoy me dejan transmitir. Chan, chan, vamos a cruzar los dedos. Es que Yo luego. creo que estás ya, ¿eh? Ahora la reunión se está transmitiendo en directo. Espérate Sí, que me a llegue mí hasta me el sale final. eso. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que estamos, ¿no? Creo que sí. Estamos. Estamos, vale, pues ya está. Entonces yo eso Vale. he puesto que nos pueden contestar las preguntas hacia el final, ¿eh? Lo digo para no romper un poco el tema y porque esto es podcast. Así que las preguntas que nos escriban por el chat de Facebook, pues las podemos contestar al final. Bueno, sé que no Vale. es una buena hora para hacer un Facebook Live, pero la gente que o bien lo esté viendo en estos momentos, que puede contestar, puede vernos en directo, o bien una vez que el vídeo finalice se va a quedar allí grabadito, así que te pueden seguir preguntando cositas en diferido. Retransmitimos esto por Facebook Live. Voy a ver si por Telegram también ha mandado el enlace. Estaría muy chulo. No sé si esto también lo hace, porque hace poco que me puse Telegram, puse un bot y todo lo que publico por el grupo de Facebook, pues va aquí. Luego lo pongo por aquí para la gente de Telegram, para que sepa que estamos transmitiendo. Bien, vamos a empezar. Voy a controlar. ¿Tú estás controlando, ¿no, Ana, que se está grabando y todo? O sea, digo que se está retransmitiendo y todo esto. ¿Todo Sí, bien? aquí pone grabando y live. Me pone a mí. A ver, voy a cotillar, lo voy a dejar solamente Arriba así. a la izquierda me sale grabando y live. A ver. Sí, pone a Yago de Live así. Vale, pues mira, perfecto. Vamos a dejarlo así. Vale. Bienvenidos o bienvenidas, estimados o estimadas profesoras de L Online, aquí a Movimiento en L. Otra semanita más, otro mes más y bueno, otro mes con Ana Campano. Lo que pasa que en esta ocasión vamos a hacer un cambio de papeles en esta ocasión y en lugar pues de traernos la sección Hojas en L, nos vamos a convertir a Ana en una entrevistada, ya que hace poquito pues publicó su TFM, su trabajo final de máster, con el nombre de El profesor de lenguas online, especialización y diversificación para un nuevo entorno laboral, que como ya habéis escuchado, pues esto pues suena bastante interesante, porque creo que, ahora ella me lo dirá, pero creo que es uno de los primeros y una de las primeras investigaciones que se realiza pues para nosotros, los profesores de lenguas online. Buenas tardes, en nuestro caso, Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues muy bien, ya estoy en Alemania, dije que iba a cambiar y ya estoy aquí. Y bueno, con muchas ganas, cuando me propusiste hacerlo acerca de mi trabajo, con muchísima ilusión te dije que sí. Y pues creo que allá vamos a hablar un poquito sobre lo que he investigado y lo que he descubierto en estos últimos meses. Seguro que esto va a ser muy interesante, incluso para aquellos que no nos dediquemos a la investigación, ni a la. Bueno, ni al mundo de la investigación de las L2, para ver un poquito qué hay del panorama de esto que se llama enseñar lenguas online y para ver exactamente cuáles son las causas de que por las que muchos profesores saltan al mundo online y otra serie de cuestiones que has investigado y que nos vas a contar a continuación. Bueno, Ana, introdúcenos un poquito el proyecto, esta investigación, cómo nace, de qué trata, cuáles son los objetivos que te propones al inicio. Pues yo me encuentro en Sevilla haciendo el máster de enseñanza de español para extranjeros y llega el momento de hacer el TFM. Cada uno tiene que elegir un tema más o menos interesante y al mismo tiempo estábamos eligiendo las prácticas. Entonces, todas las ofertas de trabajo que aparecían y todas las prácticas que aparecían, yo que ya estaba un poco metida en el mundo online, me parecían ridículas. Y entonces me empecé a dar cuenta de que la gente verdaderamente no valoraba su trabajo. Eran prácticas de poquísimas horas, por poquísimo dinero, trabajando muchísimo, incluso prácticas voluntarias de 8 horas, lo cual era una barbaridad. Así que, bueno, aplicando mi perspectiva, pensé, ¿cómo difundir lo que yo ya sé? Que hay algo más allá, que puedes obtener unas mayores calidades cuando estás trabajando, ¿no? Entonces se me ocurrió hablar sobre la enseñanza de español online, dado que también el máster durante todo el año no vimos nada en absoluto sobre la enseñanza de lenguas online. Y me parecía un campo vacío que había que cubrir. Y de hecho los profesores, mis profesores,
cuando yo les hablaba de esto, se quedaban sorprendidos y me decían que, pues, que querían saber más. Estoy hablando de profesores de universidad. Eso es Así muy que, interesante, o sea, que había, digamos, como una parte de curiosidad por parte de los profesores diciendo, pero esto existe, ¿esto cómo sí, se hace, no? Ajá, qué bien, qué bien. de Perdona, hecho, Ana, continúa, sí. de hecho tenían conocimiento de ello, pues los 2 o 3 más innovadores, o así que siempre hay alguno. Los demás, todos algo completamente desconocido. Así que me puse manos a la obra, sin esperar el resultado positivo que tuvo después, ¿no? Y bueno, los objetivos eran muy básicos. Partía del prejuicio que tenían todos mis compañeros, que era que las clases online pues, eran frías, distantes, no tenían igual calidad que una clase presencial, pues todo lo que si os dedicáis al mundo online hemos escuchado en alguna ocasión, ¿no? Entonces yo quería desmitificar esto y quería replantear los conceptos de a distancia y presencial. Ujú, ¿Vale? Ese ujú. era uno de los objetivos, reinterpretar cómo son las clases online. El segundo de los objetivos era describir claramente, fundamentándolo, cuáles son los motivos que nos llevan a querer transitar, lo que yo llamo transitar, del mundo de enseñanza presencial al mundo de enseñanza online. Y el tercer objetivo, que me parecía muy interesante porque de esto sí que no hay nada, nada, nada académicamente, me he partido la cabeza intentando buscarlo y no hay nada, la relación que existe entre el profesor de lenguas online y la figura del emprendedor. Sí que puede haber en Facebook, sí que puede haber talleres, sí que hechos por nosotros mismos, ¿no? Me refiero a la gente que está en este mundillo. Pero a nivel académico, lo que vienen siendo trabajos que tú encuentras en la biblioteca de una universidad, no hay nada sobre esto. Ujú. Así que esos eran los 3 objetivos básicos de mi trabajo, ¿no? Pues si quieres, Ana, vamos uno por uno. Uh Vamos a -huh. empezar, si quieres, por quizá el que más nos llama la atención, porque yo he visto cositas en el TFM, en la investigación, que digo, bueno, esto seguro que está, o sea, esto seguro que me encaja. Hay otras que digo, pues bueno, puede ser, y en cambio hay otras, hay poquitas, también te digo, yo digo, guau, Dios mío, esto no me lo pensaba. Y vamos a hablar de estos 3 objetivos que te propones, el de las causas de por qué muchos profesores saltan a la enseñanza online. Voy a explicar rápidamente las causas principales que has extraído y ya luego pues las vamos valorando y las vamos opinando ¿Vale? sobre ellas. Hay 2 causas principales, que es el sueldo precario, que muchos profesores de L presencial pues viven, todos aquellos que hemos pasado por la enseñanza presencial sabemos de lo que hablamos, y luego una cosa muy curiosa, que esta sí que no me lo imaginaba, al menos que saliera como causa principal, que es la flexibilidad a la hora de moverse, de poder viajar. Que yo si hubiese contestado a esta, pues igual lo hubiese puesto como algo secundario, para mí realmente tampoco es muy importante, valoro otras cosas más. Pero es curioso de que en esta sociedad, ¿no, Ana?, que tanta viajamos, ¿no? Empezamos a concebir las profesiones pues como algo que lo podemos empaquetar, que lo podemos llevar en nuestra maletita y viajar, y esto pues encaja muy bien con esta profesión de la enseñanza del mundo online. ¿Mm? Pues sí, yo partí de una encuesta que hice a más de 40 profesores, si no recuerdo mal, que se dedicaban a la enseñanza online y que o bien eran directamente profesores online o bien habían sido antes profesores presenciales. Y valorando, tenían que valorar con un ítem de 4 cada una de las afirmaciones que yo daba, pues con respecto al salario, con respecto a la movilidad, a la flexibilidad de horarios, y como bien dices, lo primero que salió era el sueldo. Y lo segundo que salía era también la posibilidad de moverse. Yo creo que muchas de las personas que me respondieron eran personas jóvenes y dentro de su concepción también está el poder moverse. Porque si tú te dedicas a la enseñanza online o cualquier tipo de trabajo online, al final tu objetivo es decir, me apetece irme a México durante un año, me voy a México con el trabajo a cuestas y puedo hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, esto es muy curioso, porque esto digamos que es un aspecto novedoso de los últimos años, que está apareciendo el estilo este de, ¿no? de nómada, ¿no? De poder viajar. Bueno, continuamos. Estas son las causas principales. Causas secundarias, demasiadas horas lectivas, es decir, que se trabaja demasiado en el aula y luego fuera del aula hay otro tipo de tareas como son la corrección de los deberes, de los exámenes, etcétera, de la planificación, que no se paga. Luego, la precariedad de los contratos, que la mayoría son contratos temporales y si existe contrato.
Luego, una cosa que para mí sería bastante importante y que está aquí, que es la flexibilidad en el horario, ¿no? Y con la compatibilidad de horarios, es decir, poder trabajar las horas que tú quieres cuando tú quieres trabajar, cuando tú necesitas trabajar y no cuando te lo dan una academia. Y luego, otra cosa que para mí también es muy importante, que es no poder elegir a los alumnos con los que impartir clase. Luego también existe otro nivel que son como ya pues más secundarios, que vendrían a ser pues los gastos del transporte, el número elevado de los alumnos en el aula y ciertos problemas no de situación personal, como algún tipo de enfermedad o otro tipo de causas que te impiden dar pues las clases presenciales. Pero es que luego, otra cosa que a mí me ha llamado mucho atención, Ana, es que dejaste, creo que con una cajita abierta, no de respuesta abierta, a ver si alguien podía animarse. Y aquí han salido varias causas que voy a destacar solamente 3. En primer lugar, una concepción de muchos profesores que conciben la enseñanza online o ser profesor de online como un sector innovador. Pues sí. Esto es bastante curioso, que digamos que haya una concepción positiva de esto. Luego, otra cosa que yo valoraría muchísimo, y esto podría como causa una de mis causas principales, que es menos monotonía. Es decir, no siempre tienes que estar impartiendo las mismas clases o haciendo el mismo tipo de trabajo, sino que puedes ir cambiando de trabajo. Y finalmente, la libertad en la metodología, en no seguir un plan curricular y en poder, digamos, no digamos imponer, pero sí utilizar tu propio enfoque pues, de enseñanza, con tu propio temario, con tu propio plan curricular. ¿Hay algo de esto, Ana, que te llamó la atención? Pues sí, dos cosas. Como a ti, tú bien dices, me llamó mucho la atención lo del sector innovador, porque precisamente a raíz de esta información me puse a investigar desde cuándo se dan clases online en otros sectores, no en la enseñanza de lenguas, ¿no? Y me di cuenta de que se remontaba muy atrás la enseñanza online. Y luego otra cosa que me llamó la atención, que yo habría puesto en esta encuesta si a mí me lo hubiesen hecho como primera causa, es que a mí no me permiten adaptar el currículum como yo quiero, en función de las necesidades de mis alumnos. Pero parece ser que es una de las cosas a las que menos importancia se le da. Igual para mí es muy importante el número de alumnos en un aula. No puedes trabajar igual con 25 alumnos que con 10. Pero parece ser una de las causas menos importantes. Lo que sí es cierto que la gente ha puesto, y que yo misma he vivido en una academia en la que trabajaba, es que la cantidad de horas que trabajas no se corresponde con la cantidad de horas que cobras y las funciones que tú llegas a tener no son ni siquiera las que tú deberías tener como profesor. Sí, Eso yo creo que todo eso me le suena. ocurre a todo, Sí, que le ocurre a todo el mundo. sí. Y al final no tienes tiempo para preparar las clases, ¿no? La exigencia de los horarios es lo que implica. Mm, Y luego, relacionada también con lo que decíamos al principio de la movilidad, yo creo que muchas personas que se dedican a la enseñanza online pretenden tener el tiempo y el dinero para poder estar cerca de lo suyo. claro. Entonces, cuando tú tienes dinero trabajando de esto, probablemente es porque estés en el extranjero. Y entonces no puedes volver porque no tienes el tiempo. Y si estás en España, estás en una academia en condiciones de precariedad absolutas, en la mayoría de los casos, y es entonces cuando no tienes movilidad ni puedes moverte a ningún otro país, visitar, tiempo, no tienes nada. Veo, Ana, que, o sea, que coincides también con las causas. Yo pensaba que igual esto haya un poco de idealización en algunas, que lo ven como algo que fuese así como, no te digo un imposible, pero quizá algo que está un poco alejado, bastante difícil que sea realidad en las clases online. Pero bueno, después de todo esto ya hablaremos. Vaya un poco en el estado de la cuestión, Ana. Me has dicho que no había ningún tipo de estudio previo sobre esto de la enseñanza online, que lo has visto que muchos profesores lo veían como algo muy novedoso y que aún había menos sobre esta relación entre profesor y emprendedor, que era algo totalmente novedoso. Leyendo tu trabajo, tu investigación, veo que una de estas también causas por las cuales salta mucho el mundo online es porque la cifra de profesores está en aumento, o al menos se sobreentiende que la demanda de alumnos pues está creciendo. Sí, yo intenté ser lo más precisa posible a la hora de aportar datos, pero no he podido. Realmente mi trabajo tiene una deficiencia, yo soy conocedora de ello, y es que no tiene datos reales de cómo estas cifras van aumentando. Pero porque es imposible encontrar estos datos. Ni siquiera en los registros que tienen que ver con el ministerio, de hecho los únicos datos de enseñanza de lenguas
respecto a esto es en los cursos de segunda lengua que se dan en bachillerato, en las modalidades online que ofrece el Ministerio, y es eso exclusivamente. Entonces, al final tienes que ir empresa por empresa, por ejemplo, Coursera, que lo hace, está de curso, viendo qué cantidad de profesores hay en esa empresa y qué cantidad de profesores va apuntándose cada mes. Y a partir de ahí, pues pedirle las estadísticas, pero estas estadísticas tampoco son públicas. Entonces es una odisea poder certificarlo con calidad, ¿no? Me viene a mí a la cabeza cuando el Cervantes saca la cifra esta de que no sé cuántos profesores de español somos este año, y diciendo, pues tú no has mirado la economía sumergida que hay debajo y verás cuántos más hay que se dedican a esto y no están entre esos números, ¿eh? Pero bueno, partimos de esta idea, Ana, de que las cifras pues era algo bastante difícil de extraer, y vamos ahora con las características del emprendedor online, que es, vamos a intentar dar un poco de luz a las causas estas entre profesor y emprendedor, si hay algún tipo de relación. En primer lugar, haces una diferencia entre lo que es el empresario y el emprendedor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Vale, la diferencia es que normalmente se asocian uno con otro, incluso se utilizan como sinónimos, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de un empresario es sencillamente la persona que dirige una empresa, ¿vale? Puede haberla heredado de su padre, a la vez la ha heredado de su abuelo y así, sencillamente dirige una empresa, ¿no? En el caso del emprendedor no es así. El caso del emprendedor es una actitud que esta persona tiene y que precisamente es la que interesa a los empresarios para hacer contratos en su empresa, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, la actitud del emprendedor es la de detectar un problema, ver en ese problema una posible solución, una nueva oportunidad, generar formas de llevar a cabo esa nueva oportunidad y comprobar si es efectiva o no, mediante ensayo y error, mediante pues, el medio que se quiera poner. Por ejemplo, en el caso de los profesores online, ¿no? Nosotros podemos detectar un problema en que nuestro alumno no conoce un tiempo verbal, ¿vale? Entonces, como profesores detectamos ese problema, proponemos una solución innovadora que puede ser cambiar completamente el método, crear un material completamente adaptado a esta persona y comprobar si es válido o no es válido, pues mediante la evaluación del propio alumno, mediante nuestro seguimiento. Otra manera es la propia transición de presencial a online. Yo detecto que hay un problema, pues no estoy ganando el dinero que quiero, no tengo el tiempo que necesito, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues decido innovar, a asumir ese riesgo y paso al online. ¿Veo si es efectivo o no? Bueno, pues según se va desarrollando mi propio proyecto. Entonces veo que toda esta actitud, la actitud del emprendedor, que hace referencia a la competencia digital, a los conocimientos de marketing, a la proyección pues, de un negocio asociado a la docencia, es algo que tiene que tener internalizado, o que al menos debe demostrar el profesor de idiomas que salta al mundo online. También hablas de un tipo de, hablando de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Qué diferencia hay y cómo puede afectar esto a un profesor? Pues mira, estos términos yo los descubrí gracias a un webinario hace un par de años y vienen trabajados por Carol Dweck, que es una psicóloga, profesora de la Universidad de Stanford, y ella diferencia entre mentalidad fija, es aquella mentalidad estática que tiene la persona que piensa que el talento y el éxito son algo que no puede cambiar. Lo vemos muy reflejado en los niños de 14, 15 años que piensan que un compañero es buenísimo en matemáticas y va a serlo por el resto de su vida y va a ser el mejor para el resto de su vida, ¿no? Es una mentalidad que asume los fallos como, bueno, los errores como fallos, perdón, y que no ve posibilidad de desarrollo personal en ello. Al final intenta adaptarse a un modelo de sociedad o a unos patrones determinados y si no lo consigue, pues se frustra. Y es entonces cuando lo deja. Una persona, por muy inteligente que sea, si tiene este tipo de mentalidad, llega a un tope. Y ese tope no puede superarlo, porque cuando se ve superado es cuando debe
dejarlo. Ujú. Pero, sin embargo, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que es una de las características que he extraído en común de todos aquellos profesores que son capaces de desarrollar sus propios proyectos online, son aquellos que toman el error como un apoyo para seguir progresando. No necesariamente miden su éxito en su talento, sino que miden su éxito en su esfuerzo personal y en su evolución. Y no les importa mucho fallar, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que nosotros compartimos y que muchos de nuestros oyentes comparten. Ujú. Por lo que veo, esto de ser profesor online, a diferencia del profesor del aula tradicional, está, entre comillas, como más obligado a innovar, a adaptarse a los cambios. Es lo que hablas tú con el concepto de scaffolding, de ir construyéndose, ¿no?, poco a poco y de cierta manera pues moverse más, ¿no?, que un profesor de aula tradicional. ¿Cómo puede construirse un profesor de online en este sentido? Vale, hay una cosa que se llama el Personal Learning Environment, que es todo lo que nos rodea, todo lo que nos circunda y nos permite seguir desarrollándonos y formándonos profesionalmente, ¿no? Este scaffolding o Personal Learning Environment es lo que nos echamos a la mochila. Y parte de diferentes lugares, casi de todo lo que nos rodea, ¿no? Pueden ser reuniones presenciales, congresos como es ACELE, que es el más importante que nosotros podemos llegar a tener académicamente, pueden ser blogs y revistas especializadas de compañeros, pueden ser también marco de competencia digital docente, publicado por INTEF, que nos lleva a desarrollar nuestras capacidades a la hora de crear materiales, por ejemplo, mucho más allá, ¿no? Pueden ser todos los talleres que, por ejemplo, tú, Sergio, programa, que Ana programa, que cualquier otra persona de nosotros ofrece y que nos ayuda a ir avanzando. Hay todo tipo de talleres, congresos, MOOCs que se llaman, que parten tanto de organismos institucionales online como pueden ser universidades a lo largo y ancho de todo el mundo, y lo bueno de esto es que al ser online puedes estar cursando un MOOC de una universidad de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Y también los hay presenciales, ¿no? Así que es un poco todo lo que a ti te puede hacer avanzar. Incluso, como parte de tu Personal Learning Environment, tú puedes ver películas, tú puedes ver vídeos de youtubers especializados, escuchar podcasts, todo eso va a tu mochila. Uh-huh. Por lo tanto, hay que ampliar horizontes, ¿no? O sea, hay muchos recursos, hay muchas herramientas y no tenemos que dejar de innovar ni de construirnos poco a poco. La última diferencia que marca son también dos conceptos, que es el de diversificación y el de especialización, no porque se contrapongan, sino porque digamos que son claves en esta nueva vida del emprendedor online que a la vez es profesor. Y aquí tratas estos dos conceptos con la metáfora de los sombreros. ¿Qué es exactamente esto de los sombreros, Ana? La metáfora de los sombreros es aquella metáfora que te permite identificar cuáles son tus funciones más allá de tus funciones docentes, es decir, cuáles son los trabajos que tú llegas a desarrollar como profesor online que no tienen que ver con la propia docencia. Por ejemplo, pueden ser el de técnico informático, puede ser el de podcaster, puede ser el de coach, puede ser pues cualquiera de estos, ¿no? Son funciones que tú tienes que desarrollar sí o sí en algún momento, aunque luego no te especialices en ellas, pero tienes que probarlas, ¿no? Y que para un profesor presencial nada tendrían que ver con llegar a la clase y ponerse a explicar el temario, ¿no? Sí, dime. O sea, me refiero a que además de ser profesores, cuando eres profesor online, también tienes que diversificar en el sentido de que tienes que realizar tareas de community manager, quizá pues si ganas pues visibilidad, pues hacer también de podcast, también vender quizá o patrocinar o exponer, promocionar actividades online. Es decir, que tienes que hacer muchas más tareas cuando de las que haces cuando eres, por supuesto, con todo su amplitud y con todo pues su trabajo, ¿no? Cuando eres profesor de aula presencial. Sí, Dime. es muy importante, sobre todo cuando estás empezando a desarrollar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque una vez tienes unos ingresos importantes, ya puedes centrarte en qué es lo que más te gusta, qué es lo que es más productivo para ti y delegar.
parte de estas tareas? Pues bueno, yo tengo una web que tiene muchísimos seguidores, ahora voy a delegar el podcast a otras personas que me lo hagan y yo les pago, ¿no? Pero en un principio debes hacerlo tú, y si no lo haces, yo puedo afirmar casi con toda seguridad que tu proyecto no va a salir adelante, porque Claro, requiere visibilidad. claro. Y en términos de especialización, Ana, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando yo hablo de especialización me refiero a el centrarse en un nicho específico o incluso en un subnicho, ¿no? Es verdad que cuando tú eres profesor presencial en una escuela de la ESO, por ejemplo, tú sencillamente te van llegando los alumnos, cada uno de su padre y de su madre, como bien se dice, y tú das siempre el mismo temario, sin más. Pero ahí no hay una especialización en intereses del alumno. Pues personas que quieren ese español para trabajar personas que quieren ese español para viajar, personas que quieren ese español con una edad determinada. Entonces tú al final te súper especializas en algo, porque Claro. vas buscando tu nicho. De hecho, las webs que nosotros creamos al principio son muy aperturistas, ¿no? Queremos intentar abarcar muchas cosas y luego al final, que estoy en proceso, ¿no? Te vas dando cuenta de que recibes más clientes cuando atacas a la necesidad de un grupo específico, lo que Y, se llamaría el subnicho. y también lo atacas porque es lo que a ti te gusta, ¿no? Es lo que dices, Dios mío, yo me quiero centrar aquí, que es algo que muchas veces como profesores de aula tradicional pues Es no lo, podemos hacerlo. es lo fantástico de dedicarse a esto, ¿no? Que al Claro. final puedes elegir el tipo de alumnos al que dar clase. Claro. Por lo tanto, una de estas causas que comentamos al principio, pues se cumple, que podemos centrarnos en un nicho y seleccionar a nuestros estudiantes. Bueno, Ana, si te parece, saltamos ya al tercer bloque, que son las características del docente en el aula online. Dejamos ya al emprendedor y vamos a dar un poquito de luz, si podemos dar luz a esto que comentabas como objetivo del distanciamiento, ¿no? A través de la pantalla, a ver lo que se puede hacer, lo que se puede decir. En primer lugar, comentas que, bueno, que existe una serie de características, ¿no? Que se cumplen tanto en el aula presencial como en el aula online, ¿no? Y que pueden ser, pues, por ejemplo, ¿no? El de crear un ambiente receptivo, el de la repetición, el de adaptación del código, ¿no? Del mensaje, etcétera, etcétera. Todo esto se ve que no sufre grandes cambios. Pero cuando empezamos a analizar un poco lo que es la autonomía del aprendizaje, pues empiezan a salir algunas diferencias. No sé si salen diferencias, Ana, pero ¿existe algún cambio entre estas dos modalidades, entre la online y la presencial, cuando tenemos en cuenta la autonomía y puede afectar o afecta al profesor y al alumno? Sí, pues sí, lógicamente tú como profesor de lenguas, estés donde estés, tú tienes que tener una cierta actitud, que es hablar con claridad a tus alumnos, adaptarte al nivel de tus alumnos, por supuesto gesticular para que te entiendan, todo esto que se llama el lenguaje del profesor, el profesores o teachers, es lo que tienes que aplicar, ¿no? Pero yo he encontrado algunas diferencias importantes, no solo diferencias, sino como especializaciones que debe tener en cuenta el profesor online. La primera es la gesticulación. El profesor de lenguas online debe ser especialmente gesticulante, si podría decirse así, ¿no? Muy exagerado con sus gestos, sobre todo si está trabajando con jóvenes o con niños, ¿no? Como es mi caso. ¿Por qué? Porque esto, hacia aquí, es lo que ves, Claro. no ves más. Tú no tienes cuerpo con el que expresarte, no tienes más que la pantalla que tiene, la pared que tienes detrás. Entonces tú tienes que ser especialmente claro en tus movimientos y que cada movimiento tenga sentido. No puedes estar haciendo así delante de la pantalla, ¿vale? Otra de las características en las que se diferencia un profesor online es la creatividad. Un profesor online debe ser especialmente creativo porque debe solventar problemas que en la clase no existen. Todas estas actividades normalmente en grupo que te permiten un poco dinamizar la clase, aquí no las tienes porque en casi el 99% de los casos estás solo frente a tu alumno y como no hagas un grupo con él y sus peluches, pues vas mal, ¿no? Entonces, debes ser creativo para poder adaptarte y afrontar esos problemas, ¿no? Claro. Y luego la superadaptación es la siguiente. Yo he llamado superadaptación a lo que es la adaptación en sí misma, pero le he puesto esto de super porque realmente tienes que pensarlo muy mucho. Lo ideal es que cuando eres profesor online tú
adivines cuáles son los intereses de tu alumno y desarrolles los materiales conforme a esos intereses. Eso te lleva más tiempo, pero te garantiza el éxito, ¿no? Y bueno, pues si tu alumno prefiere cocinar en clase o le gusta la cocina, pues ¿por qué no cocinar con él, ¿no? Si le gusta el fútbol, ¿por qué tienes que hablar de los ríos de España? No tiene ningún tipo de sentido. Uh-huh. O sea que digamos que poco a poco, cuando hablamos de autonomía, ahora hablaremos también de otro de las características que son las clases particulares, que digamos que sean más clases particulares que grupales en las clases online, y esto pues tiene por supuesto una influencia y un cambio. Por Claro, supuesto, dime. Es que en una clase de 25 alumnos no tienes más que elegir un tema que más o menos concuerde con todos y llevarlo hacia adelante, pero en una clase de un solo alumno no tiene sentido que emplees un currículum preestablecido. Claro. Entonces, claro, yo si te pregunto si existen diferencias de enfoque o diferencias metodológicas, apenas existen, creo, ¿no? Además de la que me has dicho, ¿no? De que, bueno, tenemos la libertad, ¿no? De crear nuestros propios materiales, de fijarnos o centrarnos en las necesidades de nuestro alumno en estas clases particulares. Yo estuve analizando la labor de algunos profesores para intentar ver las semejanzas entre sus enfoques, los enfoques que aplicaban, y los enfoques son tan variados como lo son para los profesores presenciales. Puedes utilizar el método que quieras, puedes utilizar el enfoque que quieras, dependiendo de tu alumno, de lo que mejor te funcione. Lo que sí que es verdad es que la mayoría de los métodos están bajo el paraguas del enfoque comunicativo, que es el más exitoso, y tiene que ver un poco con el enfoque con tareas, aunque no sea exactamente enfoque por tareas, pero sí que tiene que estar en un contexto de comunicación real y basarse en actividades que sean para los alumnos importantes, ¿no? Entonces, el enfoque por tareas y el enfoque comunicativo están siempre presentes, y bajo este paraguas tú puedes ya desarrollar lo que quieras. Una adaptación, ¿no? Lo que yo llamo la superadaptación, ¿no? Y poco a poco, Sí. pues ir personalizando, individualizando el aprendizaje según el alumno que tengamos delante. Y bueno, esto me imagino que ya lo has comentado, pero si hablamos de las actividades que existen, pues bueno, supongo que al tener su propio plan curricular, los manuales no se siguen tan a rajatabla. Luego los objetivos, los planes curriculares, pues bueno, se van moldeando según las necesidades que tenga el alumno. La evaluación supongo que también, y supongo que también se da más importancia a las cosas que has comentado antes, que son los gestos y todo esto, pues material más visual y ciertas herramientas, no el uso de herramientas como la escritura compartida o el uso de plataformas de videoconferencia. Cuidado aquí, porque el no utilizar un manual de referencia no quiere decir que no debas conocer los manuales o que no debas valorar el trabajo de las personas que desarrollan ese tipo de manuales. De hecho, muchos de nosotros tenemos manuales a lo largo y ancho de toda la pared de la habitación. Es que tienes que conocer diferentes modalidades para adaptarte a uno u otro alumno, vas a tener varios de ellos. Entonces, debes conocer la teoría, debes conocer la gramática para poder adaptarte. Si no lo conoces, eres un mal profesor. Claro. Tanto presencial como online, pero especialmente online, no puedes seguir un método, tienes que conocer varios de ellos. Claro, o sea, yo creo que primero tienes que ir a lo básico, que ya existe en el mundo presencial, y a partir de ahí, pues ese es como tu punto de origen y poco a poco ir evolucionando hacia toda esta personalización. No se puede personalizar si antes no conoces el caldo que existe, el caldo de cultivo, la base. Ana, vamos a volver porque hemos saltado unos cuantos temas. Has hablado ya de los gestos, ¿no? De la creatividad, de la flexibilidad, y vamos a este objetivo que te planteabas, que es la distancia. Haces una referencia entre lo que es la distancia transaccional y la distancia emocional. ¿Qué diferencia hay entre ambas distancias? Vale, entre la distancia transaccional y la distancia emocional, lo que tú tienes, bueno, estos son, para empezar, los dos conceptos en los que yo me he basado para reinterpretar el concepto de presencialidad y distancia. Normalmente entendemos que la distancia es online, pero no es así. La distancia o el distanciamiento lo marca la frialdad del profesor, la poca comunicación que existe entre el profesor y el alumno. Es a esto a lo que llamamos distancia transaccional. La distancia transaccional, que fue propuesta por Moore, es el único término de asidero que yo pude encontrar, es precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que marcan que un profesor se sienta desvinculado de su alumno, o el alumno sobre todo de lo que está diciendo su profesor? Y esto ocurre continuamente en las aulas de universidad. A mí me pasó el año pasado y me ha pasado
toda la vida. El profesor está en la tarima, tú estás al fondo y puedes tener mucha mayor conexión, yo contigo ahora mismo, que con este tipo de profesores, ¿no? Y de ahí viene la distancia emocional, que esto es un término psicológico, se utiliza en la psicología y en neurociencia continuamente, y aparte está muy de moda en el desarrollo de currículum para niños en primaria, ¿no? La psicología emocional no es más que saber cómo conectar con la otra persona, ¿no? Entonces, claro, esto es una excusa. Aunque estemos a millones de kilómetros, por ejemplo, o a miles de kilómetros, esto no significa que estemos distantes emocionalmente, sino que podemos crear esta conexión. Y has Por comentado, supuesto. ¿no? Cosas como, o sea, cómo podemos más presencialidad en el aula online. Has comentado, pues, recursos como los gestos, como la creatividad, y también comentas la flexibilidad. ¿Qué se refiere exactamente, Ana, con la flexibilidad? Se supone, entiendo, como que individualizar el aprendizaje. Sí, no solo individualizar el aprendizaje, sino también parte de la adaptación, ¿no? Tú te adaptas a lo que quiere el alumno, a sus intereses, y te adaptas también a su horario. Que tú trabajes online no quiere decir que tú puedas elegir el horario que más te convenga siempre. O yo solo quiero trabajar de 4 a 6 y el resto del día no. No, no tiene por qué, porque si tu alumno está en Estados Unidos, probablemente tengas que trabajar por la noche. A esto me refiero con la flexibilidad del profesor. Claro, hay que ajustarse, y esto, digamos, que el alumno lo valora. Es algo positivo para él, ¿eh? Y también creo que es una de las principales causas cuando se replique este estudio, pero desde el punto de vista del alumno, de por qué los alumnos saltan al mundo online. Supongo que la flexibilidad es como un punto clave para ellos. Ana, vamos cerrando aquí la entrevista. Y vamos a hablar del último punto que comentas, que es la comunidad de profesores, lo que tú llamas el claustro virtual. Yo te lo digo como emprendedor, como profesor emprendedor, que una de las características, pues, que tiene esta profesión, al menos negativas, es que en muchas ocasiones te sientes solo, y la soledad, pues, el hecho, ¿no?, de dar clases por una pantalla de ordenador, por mucho que haya una persona al otro lado, y no tengas, por ejemplo, cosas que yo valoraba de mi vida presencial, como era, pues, tomarte un café con los compañeros en las pausas, o contar algún chiste, alguna clase que había pasado mientras tanto, pues esto, pues, es algo que se echa en falta. ¿Está solo, Ana, el profesor online de idiomas? Yo creo que el profesor online de idiomas no está solo. Yo me di cuenta de ello cuando entré en una comunidad de Flipgrid, en la que creo que estamos nosotros también, y ahí empezamos a compartir debates, ¿no? Ideas, y continuamente puedes entrar en diferentes grupos de Facebook, de Telegram, de cualquier tipo de red social, y estar compartiendo con los profesores. Pero es que además, dentro de ese inmenso mundo de comentarios, siempre conectas más con una persona. Y ya pues recibes su WhatsApp, ya empiezas a pensar en colaboraciones posibles, ¿no? Y a intercambiar ideas a un lado y al otro del Atlántico. Y después se produce la magia. Llega un momento en el que lo conoces en persona, ves que es más alto de lo que tú pensabas, por esto de que solo le ves la cara continuamente, y se crea la magia, incluso se te erizan los pelos, ¿no? Esto es lo que da la interdependencia entre nosotros, porque la autonomía del profesor, el saber qué hacer primero, qué hacer después, qué estrategias aplicar para seguir avanzando y formándote continuamente como parte de tu desarrollo profesional, es estar en contacto con otras personas. Ser autónomo no quiere decir que viajes en soledad. Quiere decir que parte de tu estrategia es estar en contacto con otras personas y aprender de lo que ellos están diciendo. Así que, bueno, trabajas en un contexto de interdependencia, aportas y te aportan, es lo que se ha puesto muy de moda al decir que somos proactivos, ¿no? En este sentido. Y entonces, pues al final descubres que hay encuentros, que de nuevo hay congresos, que hemos tenido la conferencia L hace poquito, y ves que todo lo que tú pensabas que nadie compartía contigo en tu pequeño pueblo, en tu pequeña ciudad, de repente hay gente que sintoniza con ello. Es como cuando a nadie le gusta el mismo tipo de chocolate que a ti, pero de repente vas a otra ciudad y hay alguien que compra el mismo chocolate que solo se vende en el supermercado exclusivo. Pues conectas de repente con esa gente.
Ujú. Por lo tanto, yo es una cosa que me di cuenta cuando salté al mundo online, que existía una comunidad muy dinámica detrás de todo esto, muchas veces escondida porque se mueve mucho en redes sociales y luego, te estoy hablando antes de que salían las primeras conferencias y tal. Y digo, wow, Dios mío, pero si esto está aquí escondido y nunca lo he visto, ¿no? Y aparte que es una comunidad muy generosa que yo creo que tenemos que formar parte, interactuar con ella para nuestro crecimiento como profesores y como emprendedores, ¿eh? Obligatoriamente. Bueno, Ana, no sé si quieres añadir algo, yo voy concluyendo. Tengo aquí una lista de ideas para concluir a partir de tu trabajo, a ver qué te parecen. La primera es que obligatoriamente el profesor online, o al menos el papel del profesor online, está vinculado a la del emprendedor, que la precariedad en el mundo presencial y la creciente demanda digital son las principales causas del salto al mundo online, que no hay tantas diferencias en cuanto a metodología, en cuanto al enfoque, en cuanto al uso de algún manual u otro, sino que hay que tener en cuenta pues, crear esta presencialidad en el aula a partir de los gestos, de la flexibilidad, de la creatividad y sobre todo pues, para superar este obstáculo número uno que es la distancia que se esconde tras la pantalla. Para ello, como emprendedores, también tenemos que adquirir nuevos conocimientos, tener esta pues, mentalidad de crecimiento y pues empezar a utilizar diferentes sombreros, ¿no? Derivados muchas veces pues, de estas tareas que van más allá de la docencia, como son pues, conocimientos de marketing, del conocimiento digital, etcétera. Y luego, pues para concluir también esta idea que hemos comentado ahora aquí al final, de que el profesor online no está aislado, sino que, bueno, tiene muchas posibilidades de conectar con lo que llamamos el claustro virtual para crecer como profesor, para crecer como emprendedor y también para crecer como persona. Ana, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues quería concluir con una cita que incluyo en el trabajo que me gusta mucho, que es: nada hay más nocivo en el futuro profesional de un docente que negar la necesidad del cambio, que es de Luna, de 2012, y creo que refleja muy bien todo lo que hemos hablado, ¿no? Debemos estar en constante cambio, en constante evolución, los profesores online. Uh-huh. Hombre, qué mejor que terminar con estas palabras que tienen mucho que ver con el movimiento, ¿eh? Con movimiento NL. Correcto. Muchísimas gracias, Ana, por pasarte por aquí, por publicar este grandísimo trabajo, proyecto TFM, que ¿dónde nos lo podemos descargar ya por algún lado o todavía está Mira, en proceso? yo creo que a partir de diciembre se va a poder descargar, porque a partir de diciembre es cuando cierran las actas del máster que yo cursé el año pasado para los que lo presentan este año, y va a estar en el catálogo de la Universidad de Sevilla, que se llama catálogo FAMA. No sé si lo publicaré después en otro lugar, creo que sí, creo que el año que viene intentaré presentarlo a un premio que hay de ASELE, pero por el momento va a estar en el catálogo FAMA. Bueno, nosotros aquí te ayudamos, te apoyamos y te lo difundimos. Yo no sé si me dejarás ponerlo en mi blog. Yo puedo ponerlo en mi blog Sí, ahí pues mira, lo dejaré ahí pues por sí. si la gente quiere echar un vistazo, se lo quiere descargar, porque luego creo que también incluyes como una mini guía para el profesor online que acaba de saltar al mundo Sí, online, ¿verdad? ese es un proyecto, porque tenemos muy poco tiempo a la hora de desarrollar los TFMs, y yo, ambiciosa de mí, quise crear una guía de aplicación práctica para el profesor de lengua que se estuviera iniciando. No llegué a hacerlo, así que solo es un pequeño boceto de lo que sería y que haré en un futuro, pero ahí está. Yo lo he visto bien, o sea, hay cosas básicas, o sea, lo básico está, la verdad, ¿eh? O sea, que eso está bien, también lo incluyes al final del TFM. Bueno, esperemos que estudios como el tuyo, Ana, pues se vayan propagando, se vayan multiplicando, nos se vayan dando un poquito más, haciendo un poquito más de caso aquí en el mundo online, que muchas veces cuando vas a un congreso de estos de corte académico investigador, parece que somos como un bicho raro, y diciendo, Sí. pero vosotros qué sois, sois cuatro gatos seguramente haciendo aquí cuatro cositas de emprendedurismo y tal. Digo, no, esto tiene cosas que ver también, verás cómo nos podemos beneficiar mutuamente, ¿no? Pero aún hay ciertos obstáculos que tenemos que superar, que creo que pues con el tiempo los superemos. Sobre todo animo a que a todos los que estáis en másteres, grados, lo que sea, investigad sobre esto y hacer trabajos académicos. Es la única manera de meter la cabeza en la universidad y de que se empiece a valorar exactamente lo que hacemos.
más allá de las redes sociales. Y yo apoyo todo esto al 100%. Os doy voz en el micrófono, os dejo el blog para que escribáis, lo difundo por las redes sociales, por la lista de MailChimp, lo que sea. Yo todo esto, todo que sea difundir la enseñanza online, que es a lo que nos dedicamos todo este claustro de profesores online, pues lo hago con placer y con amor y con mucho cariño. Ana, muchísimas gracias por pasarte por aquí. El próximo mes ya vuelves otra vez con tus hojas en L a tu sección normal, ¿verdad? Sí, correcto. El próximo mes tenemos nuevo libro. Vale, pues muchísimas gracias, Ana. Vale, muchas gracias a ti, Sergio. Nos vemos. Chao.